Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Bueno, gente, estamos aquí una vez más en Tus Derechos al Día, este espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico, y hemos estado en las últimas semanas hablando, pues obviamente, del tema que nos ocupa, que es el tema que tiene que ver con las elecciones, el derecho que tenemos no solamente a votar, sino también el derecho a que esos votos cuenten. ¿Verdad? Que esto ha sido como un parto, este proceso eleccionario. Yo no sé si ustedes comparten conmigo la sensación de cansancio, de que esto ha sido como un gran pantano. Y pues tiene mucho que ver con que todo el proceso ha estado plagado de escollo. Hay gente que nos dice, siempre ha sido así, siempre se han tratado de robar las elecciones, siempre el proceso ha sido tortuoso. Pues, mano, quizás siempre ha sido así, pero algo está pasando que lo estamos viendo con otros ojos, y yo creo que también el rol de las redes sociales, lo mucho que se ha estado visibilizando, y ciertamente hay un proceso de ver todos los obstáculos que hemos tenido que saltar para poder llegar literalmente aquí. Y me refiero pues al proceso que tuvo que ver con el cierre de las juntas de inscripción permanente, todos los problemas que hubo para lograr la inscripción a través del sistema ERE antes de la fecha límite, el problema que hubo también para la extensión de la fecha cuando no se quisieron extender, el hecho de que las filas no servían, el sistema que se cayó, después de que el sistema se cayó, el problema con los votos adelantados y los votos ausentes, el hecho de que la Java no estaba atendiendo a la gente pues con la celeridad o con la urgencia que se necesitaba. Entonces llegamos aquí, están tratando de recusar a jóvenes, sobre todo de que ese precinto 3 de San Juan, donde hay un escuadrón de recusadores que se ha visto en videos, incluso utilizando carros del municipio de San Juan para hacer esos procesos de recusación. Tenemos no solamente entonces aquella lista que salió interminable del Centro de Periodismo Investigativo, que entiendo que ya se ha depurado y son alrededor de 9,000 muertos que siguen apareciendo como electores activos en las listas. Después de eso tuvimos entonces el proceso de la gente que le estaban ofreciendo dinero o acosándolos para ofrecerle dinero a cambio de su voto adelantado, cualquier cosa entre $50 a $200 por ese voto. Después el hecho de aquella campaña que hicieron cuando algunos legisladores, pese a las instrucciones de la Comisión Estatal de Elecciones y las prohibiciones del Código Electoral, se fueron allí a entregar listas completas de voto adelantado haciendo campaña por un partido dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. Ayer, por ejemplo, se puso un periódico que tenía promoción de una candidata a la gobernación, de la única candidata a la gobernación, literalmente se estaba distribuyendo en la sede de la Comisión Estatal de Elecciones. Después tuvimos la señora con Alzheimer, ¿verdad? Que le recogieron el voto, aunque la señora a duras penas, de hecho no puede hablar, no puede moverse, y sin embargo pues aparecía como votantes que salen ya después de la fecha mueren en el proceso de solicitud del voto adelantado, sin embargo aparecen retirando las papeletas un mes después para poder entonces ejercer el voto. Es decir, las máquinas de escrutinio que entonces se supone que se empezaran a programar o a aprobar el 1 de octubre y que ahora esta semana, ya la penúltima semana de octubre, cuando literalmente están comenzando las pruebas, las máquinas que están dando entonces problemas con contabilización, el hecho de que la Comisión Estatal de Elecciones falló en su obligación de darle el visto bueno a observadores de procesos electorales, y no solamente darle el visto bueno, que eso quizás es un proceso discrecional, pero la parte que tiene que ver con entonces darles el adiestramiento, que para eso hay dinero, el problema que ha tenido la Comisión Estatal de Elecciones atendiendo las querellas que se presentaron en el interín del proceso de inscripción y del cual no sabemos nada. El hecho de que las recusaciones no se están haciendo conforme a derecho y la gente no se entera de que está siendo recusado, se aparecen frente a tu casa, gritan tu nombre, y aunque tu papá diga que saliste a trabajar, te dicen que de todas maneras vas a ser recusado porque no estás ahí. El hecho también que tiene que ver con este proceso electoral, que también ha estado plagado por promociones de partidos en sobres que tienen que ver también con la solicitud del voto adelantado, aquella solicitud de voto adelantado que tenía arriba votos para el alcalde fulano de tal, y pues yo creo que la lista podría seguir siendo muy, muy larga. Pero esto literalmente ha pasado en nuestros últimos 2 meses de vida. Y que tiene mucho que ver, pues, lo de los patronos ahora, que la Comisión Estatal de Elecciones no ha cumplido con su deber, con su responsabilidad ministerial de educar, como dice la ley, sobre el derecho de los trabajadores a la licencia de 2 horas. No está esa educación por ningún lado.
hemos tenido que saltar un montón de obstáculos para poder llegar aquí y todavía nos faltan casi 2 semanas para el proceso electoral. Obviamente un proceso que apuesta y yo, ¿verdad? Obviamente intencionado, y yo creo que los hechos están ahí, pero intencionado para el desgaste del agente político y que sin embargo no ha podido generar tal desgaste, y lo que vemos es mayor combatividad, mayor deseo de la gente salir a votar, mayores ganas, encuestas que siguen siendo importante, lo que se ha hecho con los debates, ¿verdad? Desde la acusación que hiciera el profesor Carlos Díaz Olivo a Juan Dalmau, diciendo que era un show o que era un stunt político, la enfermedad de su esposa o la situación de salud delicada de su esposa Grisel, entonces pues lo que ha pasado en los últimos debates, el hecho de que una candidata pues entonces decida no participar, esa guerra entre medios y también políticos. Gente, y estamos aquí. Estamos. Y respiramos y estamos aquí. Y en medio de todo esto se supone que hagamos, nosotras como organización, pero también otros grupos, los propios partidos, un llamado a que aún así vale la pena votar, más ahora todavía porque estás viendo todo lo que está pasando, que no te sea indiferente el proceso y que entonces votes bien. ¿Cómo hacemos un tipo de pausa o de espacio o de tregua, si es posible, o si es que en medio de la tormenta vamos a tener que educar para que votes bien, para que no dañes esas papeletas? ¿Qué pensamos? Primera reflexión. Bueno, Saludos, pues Gloria. saludos a todos y todas. Aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Ante este panorama. Ariadna hizo esa lista de 7 minutos, pero a mí se me ocurre también mencionar las papeletas que, digo, estoy exagerando, obviamente. Wilton, nos deja saber el tiempo para saber si fueron 7 minutos. Pero realmente se nos suma, ¿verdad? Las papeletas dobles del voto adelantado que llegaron duplicadas, pero entonces está toda esta gente que todavía está en espera y búsqueda de sus papeletas que no le han llegado. Escuchaba yo una anécdota recientemente, el asunto de que van nuevamente pendiente al buzón para ver si llegaron ya las papeletas finalmente. No han llegado, entonces la exigencia es a la persona que trabaja en el correo, ¿dónde están mis papeletas? La persona del correo no sabe y ya tienen hasta el libreto de decirle a la gente, mire, pues va, tiene que ir a la junta para que la junta le diga si se le enviaron el número de tracking para entonces venir aquí y verificar dónde está su paquete con las papeletas, y me parece a mí que no debe ser así, ¿verdad? Ya lo hemos hablado en los últimos 3 programas. No debe ser así, no debe ser tan complicado. Seguimos saltando escollos, pero la buena noticia es que dentro de todo ese revolú, la gente sigue insistiendo en buscar las papeletas y en participar en este proceso electoral, aún con todos estos escollos que se han presentado. Mi aspiración, ¿verdad?, es que durante este programa podamos un poquito desenmarañar eso, ayudar a la gente. Sabemos que el día de las elecciones va a haber un revolú con las máquinas también. Esperemos que no, ¿verdad? Dentro de la esperanza que nunca muere. Pero esperamos que, ¿verdad?, que podamos saltar esos obstáculos también y que sea lo menos complicado posible. Claro, la peroica nos miramos. Pues yo la escucho y dentro de todo creo que es positivo que haya en este ciclo electoral haya habido tanta atención a temas electorales y políticos que tradicionalmente no eran tan visibilizados por organizaciones sin fines de lucro. Básicamente eso era cuando se acercaba noviembre, pues era una pelea entre partidos y pues podía ser que alguien se interesara, ¿verdad? Pero no, nunca en mi vida había visto yo tanto involucramiento de grupos colectivos alrededor del tema del derecho al voto, alrededor del tema de los derechos políticos. Y a mí eso pues me parece positivo, sobre todo porque, como decía Ariadna, o sea, la verdad es que en nuestro país nosotras crecimos, todas las que estamos en esta mesa, crecimos con eso de que aquí las elecciones se robaron en los 80 y crecimos, ¿verdad? Con muchas historias relativas a ese miedo a que el robo, a que hubiera un robo electoral. Así que no es nuevo, eso no es nuevo, pero sí creo que es positivo que estemos como tan dispuestos, ¿verdad? Y tan alertas sobre el tema.
Creo que el gran reto ahora es que ya estamos en la última recta, es que las personas salgan, si es que su deseo es votar, que no se desanimen y que piensen que no vale la pena. Va a valer la pena si ese es su deseo. Si usted quiere ejercer su derecho al voto, sí vale la pena que salga a ejercerlo. Y creo que también el reto es mostrar cómo es que se vota, ¿verdad? Para que esa voluntad política pues se materialice en un voto que no sea invalidado, porque pues no solamente como todos los obstáculos que ya hemos tenido, también el día de las elecciones pueden haber obstáculos, ¿verdad? De hacer valer esa intención. Yo tuve una experiencia ya con voto electrónico, que creo que fue cuando lo de la fianza, si no me equivoco, ya había una máquina y votamos en las elecciones pasadas sí. también, y no recuerdo que haya habido un caos con el tema, así que yo creo que también tenemos que sí, con esperanza, pero también confiados de que eso tiene que funcionar. Yo he participado en talleres, ¿verdad?, con relación a este tema, y la ansiedad de la gente es real en términos de que si se va la luz, que si va a haber un apagón masivo, tantas cosas, ¿no? Pero poco a poco, creo que lo importante ahora es que la gente se eduque cómo hacer valer esa intención política. Y cómo hacer lo mejor que pueda para poder votar como quiere votar. Y que la gente que quiera votar pues salga a votar. Y creo que en estos últimos días eso es lo único que nos queda por hacer, porque no hay mucho más. No podemos cambiar la ley electoral ahora, no, hay muchas cosas que se nos fue ya el barco. Y que tal vez nunca realmente hubo en condiciones para hacer. Exactamente. Yo estoy bien lista para que esto termine. Eso es todo lo que yo puedo pensar. Sí, me imagino, y ese proceso educativo yo me sospecho que usualmente empieza relativamente tarde en el proceso, tal vez 2 o 3 días antes que realmente uno se sienta a pensar, espérate, pero ¿cómo es tal vez ya tengo una idea de por quién quiero votar, pero sentarme ante la papeleta y realmente pensar dónde va la cruz? Yo sé que yo he descubierto gente que estaba corriendo cuando leí la papeleta por primera vez. Estoy segura que no soy la única. Así que yo creo que es lo que queda, y creo que la costumbre es esa. Alguna gente yo esperaría, pero yo recomendaría que no esperen a estar en el centro de votación para ver la papeleta por primera vez, porque puede ser bastante abrumadora. Son un montón, son 3 papeletas grandes. Sí. La legislativa Pues hay una hasta para la presidencia, que yo Son 5 no había papeletas. caído en cuenta. Sí, hay una. Tú vas a votar aquí, Verónica, en algo más inútil que un feriado sábado, por el presidente de los Estados Unidos. Pues qué bueno que pregunte aquí, no llegue el día a preguntar, pero qué raro, ¿por qué me están dando esto? 5 papeletas este año. Exacto. La del referéndum. Vas a hacer 2 votos para que practiques tu X. ¿Cómo la haces? Entonces, pues sí. No, pero oye, todo esto también es un ejercicio de distracción. La gente tiene mucha prisa cuando va a votar, imagínate, ¿verdad? Porque por alguna razón la gente siente el ajoro. Bueno, si llevas 2 horas esperando en fila para poder votar, estás loco por irte también. Sí, sabes que hay gente esperando La por gente en la ti. vida real no se va, la gente se queda allí en la escuela. Yo he hecho fila y no me he ido bajo el sol. No, yo salgo riendo. Pero también decir algo que es bien importante con lo que dice Vero de ojalá poder tener la educación antes de ir a votar, es que los funcionarios y las funcionarias que van a estar allí se supone que no demos mucha orientación de cómo votar, que eso es parte del trabajo, ¿verdad? Y sabemos que puede pasar el funcionario listo que diga, ay, mire, no dañe esa papeleta, vote íntegro, que es la forma claro. más fácil. Y pues, obviamente, por eso es importante que haya funcionarios de todos los partidos, pues para poder balancear eso. Pero sí que es importante que la gente sepa que, por ejemplo, no puede esperar allí para ver al funcionario que es de su simpatía y decirle, mira, yo quiero votar por fulano, ¿cómo lo hago? Porque no se supone que el funcionario le diga, bueno, pues mire, usted busque la foto de fulanito de tal y ahí pone la X. Es más complicado que eso. Así que sí es bien importante que la gente practique, que ahora mismo no hay una, hay varias herramientas para practicar el voto que funcionan. Llega el momento que uno no sabe ni quiénes son los de distrito. Así que yo practiqué mi voto, con el número electoral me decía cuál era mi precinto, porque yo soy de San Juan, y pues fue bien fácil. Y además que si lo haces mal te lo avisa, o sea, que hay herramientas, pero claro, el reto siempre es hacer que esas herramientas lleguen a quienes pues quizás no tienen tanto acceso al internet y todo eso, ¿no? Quizás una cosa importante es quizás empezar por retomar cuáles son algunos errores frecuentes que se pueden hacer al momento de votar. Yo creo que hay mucha ansiedad, pero también hay una cuestión muy cultural de no preguntarle a nadie cómo se hacen las cosas porque pensamos que se debe saber.
y yo creo que eso también va a estar ahí. Así que yo creo que el día de las elecciones es el día de no dejar que su orgullo a usted le venza y usted poder hacer todas las preguntas que usted quiera hacer porque es muy peligroso. Verónica, ¿cuáles son mayores miedos? ¿Qué se te ocurren? Yo creo que mayor miedo, bueno, yo creo que el apagón es una particular. No, pero ahí no hay nada que está. hacer. Ahí hay que cancelar el está. contrato de Luma. Ahí está completa, Pero decir que están preparados, se supone que los colegios estén preparados para un apagón. ¿Cómo? Van a haber plantas en cada uno van a haber plantas. Yo no voy a decir nada. Sí, o sea, esa es una pregunta que se ha hecho mucho y Claro. y se está tomando en cuenta, lo cual habla muy mal de nuestro país, que para un proceso electoral se tenga que tener un protocolo de qué pasa si se va la electricidad. Terrible. Pero además, las máquinas tienen una batería que dura tanto tiempo. O sea que si es un apagón general que vemos que no va a volver la luz, pues planta. Pero se supone que la máquina no se apague porque hay un apagón, porque tiene una batería integrada. Eso es lo que se nos ha dicho y no tengo por qué, ¿verdad? Pensar que no. De nuevo, tengo que tomarme el Kool-Aid porque si no, pues un día libre. Sí. El Bueno, 4 de noviembre, y- el 5. Y fuera de esa preocupación técnica que yo creo que este año es más intensa que otras veces. Voy a Estoy dando comentar a en esto. Verónica la mirada de mamá que yo he practicado durante los últimos 6 años y ella la entendió. Así que eso te dice que la mirada de mamá funciona con otras personas que no son tus hijos. Dale. Sí, no fue a esta Paddington Verónica, hace- no fue a ti, no fue a ti. Fue ¿Qué a pasa Rivera, eso? fue a Rivera, no fue a ti. Obviamente el que nos esté escuchando sabe por qué razón fue la mirada de Verónica. No había que aclararlo. duda, no hay duda. Había que aclararlo. No, dale, Verónica. Sí, González. pero más allá ¿verdad? de esa consideración técnica que este año está particularmente presente, que siempre está, pero este año como que con más intensidad. Sí, claro. Yo creo que un gran miedo a represalias, incluso represalias que no sean, represalias incluso sociales, ¿no? Que la gente sepa que no vote por alguien por la que ellos no votaron, que eso, o por la que ellos no creen. En algunos casos represalias muy reales, que yo soy empleado del municipio y lo tengo que pagar, votar por el alcalde, porque el trabajo depende de esto. Sí, yo creo que ese es un miedo también que lo escucho mucho. Sí, la amenaza a esa secretividad del voto que está protegida constitucionalmente, que es una de las bases más importantes del asunto electoral y que de momento en las últimas elecciones se ha ido erosionando porque siempre tenemos, y ya tenemos este año, el ejemplo del gobernador sacándose una foto muy comprometedora con todas sus papeletas y entonces esta expectativa de que se crea, ¿verdad? De que si tú no presentas una foto de esas papeletas o que tú no le dices a la gente por quién tú votaste, pues entonces esa lealtad es cuestionada, ¿verdad? Particularmente en espacios de trabajo municipal, ¿verdad? Y de donde tu trabajo depende del gobierno, esa expectativa de que tú reveles tu voto y la realidad es que el voto es secreto, no hay obligación y de hecho el Código Penal, el Código Electoral incluso penaliza revelar tú el voto que hiciste porque obviamente amenaza y genera esta expectativa de que entonces todo el mundo lo debe decir para que las cosas estén claras y eso es exactamente lo contrario de la intención de nuestra Constitución, que es nuestra ley principal. Creo que también está el miedo, que yo creo que lo hemos comentado, el miedo a dañar la papeleta. Y entonces yo estaba escuchando a estos analistas, ¿verdad? Tradicionales que responden también a los partidos que han estado en el poder, que hablan de eso, ¿verdad? De que la forma más fácil de no dañar el voto es votando íntegro. Y yo creo que eso es algo que sí está bien internalizado, sobre todo en nuestra gente mayor. Lo he visto incluso en personas que quieren ser funcionarias. Hay muchas preocupaciones, por ejemplo, de dañar la papeleta. Y también la preocupación de si, por ejemplo, ahora que estamos hablando de que son 5 papeletas y hay 2 papeletas que son pues como pues un referéndum y algo ahí como una encuesta, ¿verdad? Que sería lo del voto presidencial. Y hay mucha gente que dice, yo no la voy a votar, yo no creo en eso, yo no quiero avalar el proceso, pero no quiero echarla en blanco porque piensan que me la entonces van a otra marcar. persona va a votar por él o por ella. Y eso a mí me recuerda los sustos y los miedos que a mí me daban en mi casa, ¿verdad? Cuando me estaban educando como una electora de uno de los partidos hegemónicos, ¿verdad? Y pues desde pequeñita, parte de esa educación era: hay que votar íntegro, votar mixto es dañar la papeleta o es perder el voto, no se pueden echar papeletas en blanco porque va a venir un funcionario y va a votar por ti. Entonces, ¿cómo uno contrarresta todo eso, verdad? Que muchas veces está basado en cosas reales. Y creo que por eso lo de la educación es importante, no es verdad
que el voto más fácil es el voto íntegro para evitar dañar la papeleta, porque en realidad tampoco es muy complicado. De hecho, es bastante instintivo. Si uno dice, bueno, yo puedo votar por 2 personas en esta papeleta, pues que más instintivo que poner una X al lado de las personas por las que quiero votar. Claro. O sea, eso es instintivo. O sea, usted quiere votar por fulano, pues usted va y le pone una X a fulano, y usted quiere votar por fulana, pues le pone una X al lado de fulana. Si lo dijéramos así, pues quizás sería más fácil de entender. Claro. Pero no se dice así. Entonces creo que es bien importante que empezarlo a hablar en esos términos. Pues vamos quizás, Verónica, discúlpame, sí. Que hablamos ahí como que pero también, o sea, es que también por mucho tiempo nos han dicho o nos han tratado de convencer de no votar por la persona o no votar por el partido. Exacto. Y ahí eso también es otra vuelta del proceso que es importante. Olvídate quién esté ahí, tú vas a votar por el partido. Yendo ahí quizás, y lo que nos quedan son 7 minutos nada más. Quizás entonces quizás empezar por esa papeleta estatal, ¿no? Nosotros vamos a tener y tenemos contenido en nuestras redes sobre no dañar la papeleta, que va desde cómo se usa la máquina electrónica hasta cosas que tienen que ver, ¿verdad?, con las principales papeletas. Los vamos a estar lanzando poco a poco, pero un poco que la gente tenga esa visión de que hay 3 maneras principales de votar. Está el voto íntegro, que es el voto bajo la insignia, es el voto de la gente pues que cree en el partido y en todos los candidatos en la plataforma que pone ese partido. Es el voto que en Puerto Rico se nos ha delegado en términos de la herencia, ¿verdad? Las familias populares, los PNP, siempre se habla de rajar la papeleta, ¿no? Y rajar la papeleta no es otra cosa que esa X literalmente debajo de la insignia del partido, que significa yo estoy de acuerdo con todo el mundo que puso este partido aquí. Y voy a hablar de la papeleta estatal, que es donde usted escoge, es posiblemente la principal, el gobernador y el comisionado residente, o la gobernadora y la comisionada residente. Usted literalmente, si pone la X debajo de la palma, usted está de acuerdo con esa plataforma, esos 2 candidatos de la palma. Si usted pone la X debajo del partido independentista, usted está de acuerdo con los 2 candidatos. ¿Qué es lo que sucede? Si usted, por ejemplo, quiere hacer otro tipo de voto, está el voto por candidatura, que fue el que mencionó Verónica Rivera Torres, que usted vota en ninguna de las insignias y usted vota por personas. Y usted hace la mezcla que usted quiera. Por ejemplo, usted puede votar por Jennifer González como gobernadora y por Ana Irma Rivera Lacén del Movimiento Victoria Ciudadana como comisionada residente. Usted no hace una insignia en ninguno de los partidos. O usted vota por Juan Dalmau y usted vota por Ana Irma Rivera Lacén. Ese es el voto por candidatura, por persona. Si usted no se pasa del número de votos que usted puede dar por un mismo puesto, su papeleta va a ser válida. ¿Qué significa eso? Tú no puedes escoger 2 gobernadores. Tú no puedes votar por Javier Jiménez y por Jesús Manuel. No puedes votar por estos 2 candidatos a la vez porque solamente puedes escoger un gobernador. Si yo cojo 2, invalido mi papeleta. Así que después de que usted no se pase el voto por candidatura, ninguna de las insignias bajo los partidos, literalmente usted va al ladito de los candidatos que usted quiere. Importante, Ariana, en esa misma línea, que si tú, por ejemplo, quieres votar por otro partido, pero siempre has sido de un partido tradicional, no puedes hacer 2X sobre 2 partidos. Tienes que coger un solo partido en caso de... Pero ese es el tercer modelo que voy a hablar, que es el voto mixto. ¿Qué es el voto mixto? El tercer modelo es donde usted sí vota bajo una insignia y, como dijo Gloria, usted nada más vota una insignia bajo un partido, ¿verdad? Y entonces usted va a coger también otras personas que no son las de esa plataforma. Pero ¿qué es lo que se establece? Se establece que usted, si pone la cruz debajo, por ejemplo, de la palma, usted tiene que votar por uno de los 2 candidatos de la palma, sea Jennifer González o sea William Villafañe. Usted bajo ningún concepto podría poner como dicen, ¿verdad?, por ahí los estadistas con Dalmau, y voy a dar ese ejemplo. Usted no puede votar debajo de la palma porque usted es estadista, votar por Juan Dalmau y votar por Ana Irma Rivera Lacén. ¿Por qué? Porque usted no está escogiendo ningún candidato debajo de la insignia de ese partido. Esto pasa por razones históricas. En Puerto Rico, para que ustedes tengan idea, en Puerto Rico en el 2004 ocurrió lo que se llamaban como los pibazos, que se daban hace muchos años, pero se dio el fenómeno o el caso de los pibazos. Y esto era que se estaban enfrentando en elecciones en el 2004 Aníbal Acevedo Vilá y Pedro Rosselló. Y Aníbal Acevedo Vilá gana esa contienda electoral por solamente 3,400 votos. Cuando van al proceso del recuento, Aníbal había ganado en gran medida por los pibazos. ¿Y qué eran los pibazos? Era que la gente había votado debajo de la insignia del PIB, pero había votado por los 2 candidatos populares, que eran Aníbal y Roberto Prats para comisionado residente. Ese caso se lleva al tribunal, la Comisión Estatal de Elecciones había determinado que era válido, se lleva a los tribunales, del tribunal local se lleva al federal, vuelve al Tribunal Supremo,
Y el Tribunal Supremo dice lo que se supone que impere, que sea la norma en estos casos electorales, que es la intención del elector. Y el Tribunal Supremo dice, coño, pues es obvio que aunque votó bajo la insignia del PIB, como votó bajo Aníbal Acevedo Vilá y Roberto Prats, debajo del Popular, pues es obvio que el voto era para Aníbal y es válido. ¿Qué pasa? Que hasta ahí se podía hacer. Luis Fortuño, en el 2012, enmienda la ley electoral y hace ilegales los pibazos. Y el Partido Nuevo Progresista, iba a decir en complicidad, pero no voy a la connotación, en colaboración con el Partido Popular Democrático, han mantenido la ilegalidad de los pibazos hasta el Código Electoral del 2020, estableciendo, y voy de nuevo, que usted no puede votar por la insignia de un partido sin votar por nadie de ese partido. Así que si usted, por ejemplo, es de esos que se llaman estadistas con Dalmau, usted tendría que votar bajo la palma, darle el voto gobernador a Juan Dalmau y volver a la columna del PNP para votar por William Villafañe. De lo contrario, su papeleta es nula. Verónica, ¿tienes preguntas? Sí, yo pensaba, y qué bueno que escuchándote, yo pensaba que si uno votaba bajo la insignia, no tenía o sea, se entendía que estaba votando por esos candidatos, pero le podía quitar, digamos, el voto al candidato a la gobernación. Es decir, que no tengo que ir donde William a poner la X, porque al ya votar bajo la insignia, basta con quitarle el voto y dárselo a Juan Dalmau, y aún así esa papeleta también sería válida. Claro, la situación es que no queremos que la gente deje cruces en blancos que podría estar haciendo, porque bien alguien podría, ¿verdad? Ese miedo de la gente, hacer una cruz en cualquier otro lugar, aunque se supone que tú misma vas a llevarlo a la máquina. De hecho, si se va la luz, no se lleva a la máquina. Si no hay luz, se depositan y se contabilizan manuales como toda la vida se ha hecho. Y para evitar que cualquier persona venga a hacer una marca, una persona inescrupulosa, esa famosa historia del Sharpie debajo de la uña. Y aquí estamos viendo muertos votar, así que todo es posible que tú mismo hagas la X, ¿verdad? Porque no va a haber problema. Pero a lo que me refiero es que es bien importante, ¿verdad? Que usted puede escoger entre ese voto íntegro por candidatura o el voto mixto. Educarnos es importante, quizás la manera más fácil de votar ese voto por candidatura, que es por persona, según lo que estamos escuchando de la gente, y que no cambies tu voto por miedo a dañar la papeleta, porque está duro que todos los obstáculos que tú has tenido que correr o todos los obstáculos que tú has tenido que saltar y que al final el miedo sea el que impere en esa urna. Y yo creo que le toca a la Comisión Estatal de Elecciones en ley, pero mientras tanto nos toca a las sin fines de lucro de los propios partidos, sobre todo aquellos que quieren salvaguardar su voto, el poder educar para que la gente se sienta en poder cuando vaya allí. Yo creo que hay mucha indignación en la calle, mucho interés de otras cosas, mucha perspectiva quizás más crítica. Y yo creo que hay que coger esa perspectiva crítica y convertirla en poder y no meter a la gente atemorizada en una urna, ¿verdad? Sin saber exactamente lo que va a hacer. Así que para efectos de este capítulo, que vamos a estar lanzando un reel, que Wilton nos va a ayudar a grabar muy bello y que va a hacer magia con esa iluminación para que yo me vea más o menos peinada. Y Wilton está, ¿verdad, Wilton? ¿Eso es posible, Wilton? Sí, Wilton dice, Wilton, si aquí los muertos votan, tú puedes hacer eso por nosotras. ¿Tienes evidencia de eso? Pero dicen por ahí que el que tenga ojos que vea, ¿verdad? Pero hay que querer ver. Miren, algo que no se nos puede olvidar, sí, que si se daña una papeleta tienen derecho a otra. A otra más. Tienen derecho a otra papeleta, yo creo que eso es bien importante. Entonces nos preguntaron, ¿y qué pasa con la papeleta que está dañada? Las papeletas se contabilizan y eso es bien importante, ¿verdad? Que allí va a haber un proceso en la escuela para contabilizarlo. Gente, hay que educarnos, el voto es voz y la voz es poder. Y yo creo que es bien importante, ¿verdad? Que usted llegue ahí a pesar del cansancio que tenemos, con alegría, pero también con la sensación de que usted sabe lo que está haciendo. Y yo creo que tenemos una responsabilidad histórica, nos lo debemos a nosotras mismas, se lo debemos a esos viejos que están siendo explotados, se lo debemos a la gente que va a tener mucho miedo ese día, el poder educarnos. Así que desde Ayuda Legal Puerto Rico vamos a estar lanzando estos reels todos los días, o por lo menos 2 o 3 veces en semana. Gloria tiene uno que está ahora mismo en redes sociales que es sobre no dañar ese voto. ¿Qué cosas debo saber cuando voy a poner esa papeleta en la urna? Y hay muchas preguntas y las leemos, las preguntas que van poniendo debajo, y como decimos, estos son reels de 2-3 minutos. Y la idea es que los podamos atender las otras preguntas que hay, ¿verdad? Siempre van a haber casos excepcionales, cosas que están fuera de la norma, y la idea es poder llegar a la mayor parte de ustedes con los recursos que tenemos. Dicho eso, gente, gracias por sintonizar. Gracias por escuchar aquí Tus Derechos al Día. Gracias a Webnéticos por el espacio. Gracias a Aeronet por el internet. Y pasamos entonces que Wilton nos va a ayudar a grabar unos reels.